Los seres humanos somos criaturas gregarias, quiere decir sociales. Necesitamos vivir en comunidad, interrelacionándonos, asociándonos. Y no siempre es posible. Puede que en algún momento nos visite la soledad. Ocurre, por ejemplo, cuando los hijos se van del hogar por ley de la vida y se sufre el síndrome del hogar vacío. Tristemente por el fallecimiento de un cónyuge o de nuestros padres, de un hijo, de un ser querido. O cuando el joven tiene que irse a estudiar lejos de casa. También la terrible consecuencia del divorcio. O quedamos solos en casa porque todos se han ido, nos han dejado y sentimos, no sé si a usted le ha pasado, ruidos por todas partes esa noche. Situaciones más bien que nos obligan a irnos, como cuando emigramos de nuestros países y dejamos atrás a nuestros seres queridos. El caso es que la soledad puede visitarnos en cualquier momento. Y esto le ocurrió a Jacob. Jacob, uno de los mellizos, hijos de Isaac, nieto de Abraham. Estaba acostumbrado toda una vida a compartir con su hermano Esaú. Es más, desde el mismo vientre la madre sentía que peleaban entre sí. Gozaba del favoritismo de su madre por sobre su hermano. Y a diferencia de Esaú, que le gustaba aventurar, más bien Jacob era hogareño. Esaú del campo, Jacob de la casa. Un joven soñador, de perspectiva, más bien inconformista, persistente. Él deseaba el honor de la primogenitura y la logró, intercambiándola a su hermano por un plato de frijoles. El problema surgió cuando no solo obtuvo la primogenitura, sino que le robó con engaño, inclusive con ayuda de su madre, la bendición del padre. Y esto provocó una gran ira en Esaú, quien quiso inclusive matarlo. Advertido por su madre, le aconseja que fuera de casa, que huyera ya a Mesopotamia, a casa de su tío. Y claro, obviamente esto le provocó experimentar soledad. Salir del hogar donde nació, sin saber inclusive si volvería a ver a sus padres. No imaginamos lo que pasó por la mente de este joven cuando esto ocurrió, que tuvo que irse de su hogar, de su familia, y verse solo viajando hacia un destino desconocido. Pero hoy vamos a ver una realidad, porque el Señor va a abrir los ojos de nuestra alma. Jacob no estaba solo. Dios estaba con él. Y se lo manifestó por medio de un sueño. Ese sueño es conocido como la escalera de Jacob. Y vamos a ver en la Biblia, Génesis capítulo 28. Génesis 28, versículos del 10 al 22. Vamos a darles lectura y de luego resaltar las cosas que nos interesan. Génesis 28, del 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo:
ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vemos que cansado por el viaje se acuesta a descansar y que tuvo un sueño. Yo quiero exaltar, hermanos, antes de seguir con el tema del mensaje, una de las obras maravillosas de Dios, nuestro cerebro. Sí, Señor. Ese sistema computarizado que todos tenemos. El instrumento que usa el alma para una de sus funciones. El intelecto aloja nuestra conciencia. Y esa conciencia en la vida nos ayuda a discernir, a comprender, reflexionar, decidir. Y esto es sumamente importante. Ese cerebro está en constante actividad. Ejemplo, el intelecto, que es el cociente, se usa para pensar, meditar, reflexionar. Ocupa solo el 10% del funcionamiento cerebral. También se conoce como el sistema nervioso. También usa otro por ciento pequeño. Es el que da órdenes para la función de diferentes sistemas del cuerpo humano. Tan importante como la respiración, los latidos del corazón, convertir la luz en visión, las ondas sonoras en sonido para el oído, el balance al caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de las funciones cerebrales se conoce también la memoria. Ocupa la mayor parte de los recursos cerebrales, porque viene a ser como un almacén de data. Podemos siempre acudir a los recuerdos, donde allí quedan las experiencias grabadas. En cuarto lugar está la imaginación, que es difícil canalizar sus fronteras. Ejemplo, eso lo hacíamos mucho cuando éramos niños, que mirábamos a las nubes y veíamos figuras, ¿no es cierto? Bueno, pues de esa parte se encarga la imaginación, la parte del cerebro. El cerebro sabe que son nubes, pero la imaginación ve figuras y se forma un caos cerebral. La mente no puede lidiar muy bien con este caos, entonces lo resiste y manufactura órdenes. Y por último, soñar. Hay quienes dicen que soñamos aún hasta despierto. Esta actividad se lleva en el subconsciente. ¿Y qué realmente sucede? El cerebro revisa, analiza memorias del pasado, recientes, la mezcla con emociones, pensamiento, ideas, experiencias, acciones, interacciones, lo que vemos, lo que oímos. En el trasfondo se mantienen trances de la vida y las filosofías que nos han ido influenciando. También se procesa data de índole espiritual, creencias, experiencias religiosas. Hay inclusive que agregar que la mente lee lo que otra gente ha hecho y nos ha dicho. Quiere decir que toda experiencia sensorial, consciente o inconsciente, queda registrada en ese aparato neuronal y puede ser evocada posteriormente. Todo lo procesa. Y esto sin que podamos supervisar lo que está ocurriendo. Y esta data o material forma el caos. El cerebro responde y da la orden de elaborar un tipo de película visual, inclusive con sonido, colores, acción. El resultado es el sueño. Qué obra tan maravillosa, ¿verdad?, de Dios. Quiere decir que los sueños son influenciados por factores de la vida y del espíritu, creando categorías que son casi infinitas. Las categorías pueden ser profecías, sueños normales, pesadillas, muchas veces la digestión, que requiere una gran parte de la fuerza cerebral,
puede influenciar en este mecanismo y resultar en pesadillas. Pero escuche, la mayoría de las sectas reconocidas de nuestro mundo, sus iniciadores reclamaron haber tenido sueños proféticos. Inclusive afirmaron tener origen divino. Quizás no tanto ahora, pero en la antigüedad se le daba mucha importancia a los sueños. Inclusive habían escuelas para aprender a interpretarlo. La mayoría de los sueños realmente carecen de importancia. Yo, por ejemplo, anoche estaba soñando que me había quedado dormido en medio de un campo de trigo. Y cuando me desperté un poco intrigado. Hay sueños que Dios utiliza para sus propósitos y pueden inclusive influir en la vida espiritual de las personas. Y a veces pensamos que eso solamente pertenece a los del Antiguo Testamento y no. John Newton dice que inquieto por la salud de su alma, tuvo un sueño que le mostró el camino de la salvación. Los sueños también pueden ser providenciales. Cuando la revelación aún no estaba completa como la tenemos hoy día, Dios usó sueños para dar instrucciones, mensajes proféticos, pero llevaban la marca de origen divino. Hoy tenemos la revelación de Dios completa, que es la Biblia. Por tanto, muchas de esas visiones angelicales o revelaciones en sueño han cesado. El sueño, cuando viene de Dios, es muy específico, es claro, y junto al sueño da la interpretación y se cumple tal como se soñó. Ahora, relativo a nuestra verdad central, que es lo que estamos persiguiendo, el sueño que tuvo Jacob simplemente le dejó saber que no estaba solo. Vamos a volver al pasaje, Génesis 28, y leer algunos textos selectos. Génesis 28, veamos los versículos 12 al 15. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Notemos el sueño. Una escalera apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Subían y descendían ángeles de Dios. Y Jehová estaba en lo alto de esta escalera. Inclusive se identificó como el Dios de Abraham y de Isaac. Le promete darle la tierra donde estaba acostado. Y le confirma a Jacob el pacto abrahámico, más bien mesiánico, cuando está basado en la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Añadió la promesa de su presencia en la vida de Jacob, donde quiera que fuera. Ahora, nosotros leemos este sueño y podemos preguntarle, ¿viene de Dios? ¿Qué verdades Dios está revelando a través de este sueño? Muchas verdades importantes. Número 1, el Mesías, Jesucristo, el Salvador del alma, el Redentor, quien nos libra del infierno y nos salva para ir al cielo, vendría del cielo. Juan 1, del 1 al 5 y del 9 al 14. Lo segundo que me enseña el sueño es que existe un lugar más allá de la tierra. O sea que la vida continúa después de esta. Que tenemos vida eterna. Pero cuidado, porque o con Dios en el cielo o sin Dios en el infierno. Tercera verdad, Dios tiene en el cielo su trono y desde ese trono proviene nuestro socorro aquí en la tierra. Que los ángeles van de la tierra al cielo y viceversa para ministrarnos, aunque no les veamos.
De eso me habla Hebreos 1:14. Otra verdad, hay conexión entre el cielo y la tierra por medio de la oración. Nuestras bendiciones vienen de lo alto, en especial la salvación de nuestras almas. Es por eso que Jacob decide dedicar un altar en este lugar de encuentro con Dios, inclusive allí pronunciar votos, poniendo una piedra como señal de apartar el diezmo de todo lo que recibiere de Dios. Pero ¿qué tiene que ver con la soledad? Jacob no estaba solo. El versículo 13 dice, Jehová estaba en lo alto. Jehová estaba en lo alto. Esta frase quiere decir, y me conecta a mí con lo que puede decir el Salmo 101, versículo 6, la primera parte, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Quiere decir que los ojos de Jehová estaban sobre Jacob. Los ojos de Jehová están sobre cada uno de nosotros que somos sus hijos. Desde lo alto, viéndolo todo. No solo pasado, presente, pero también previniendo el futuro, sabiendo qué es lo que nos conviene mejor. En segundo lugar, se identifica. No solamente Jehová le dice, estoy en lo alto y mis ojos sobre ustedes, sino yo soy Jehová. No cualquier Dios, no cualquier persona. ¿Saben por qué? Porque podemos estar rodeados de personas y aún sentirnos solos. Inclusive que nuestro cónyuge esté al lado y sentirnos solos. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, no hay comunión. Pero no hay como sentir la presencia de Dios. Por tanto, cuando Él le dice, yo soy Jehová, quiere decir, Dios está contigo. No cualquier otro, no cualquier persona. Repito, podemos estar rodeados de millones, de miles y sentirnos solos. Pero no cuando Dios manifiesta su presencia. Por eso, en tercer lugar le dice, he aquí, yo estoy contigo. Noten, no solamente estoy en lo alto, yo soy Dios, sino que yo, Dios, estoy contigo, personalizando aquella relación. Dios estaba con él, es una promesa segura de compañía de un Dios quien no miente, quien nos ama y quien desea tener esta comunión con cada uno de nosotros. Pero continúa el diálogo. Dice, te guardaré por donde quiera que fueres. Génesis 28:15. Ya comienza Dios a dar promesa, no solamente de presencia, sino de provisión y de protección. Y no es lo que anhelamos en esta vida, hermanos, gozar de la bendición de Dios, manifestándose siempre en protegiéndonos, proveyendo, dándonos paz. Le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Por eso esa es una promesa de bendición, de que Él iba a cumplir el propósito que Él tenía para con la vida de Jacob. Hay veces suceden cosas en la vida que no solamente provocan soledad, pero también preocupación. Y yo debo de entender y tener siempre en mi mente algo que leímos en nuestra lectura bíblica del Salmo 138, el versículo 8. Una frase que realmente nos debe de acompañar siempre. Inclusive si estamos hasta en el lecho de la muerte. Dios cumplirá su propósito en mí. Y cuando Él le dice a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así nosotros tenemos que pensar que mientras que Dios tenga propósito para nuestras vidas, nos va a sanar de toda enfermedad, nos va a ayudar de todo problema y va a estar con nosotros. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer a través de Jacob y su descendencia? Bueno, Él traería la simiente. Y esa simiente sabemos que se trata de Jesucristo. Y para eso Dios preservó al pueblo de Israel hasta que naciera Jesucristo en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque Él venía a ser el Salvador de nuestras almas. Hermanos, ese Jesús, esa simiente que está hablando aquí, nos dijo directamente a cada uno de nosotros. Mateo 28:20. Cada uno de nosotros responde a este llamado de Dios o a esta promesa
de manera muy personal. Jesús nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le deja saber eso? No es lo mismo que le está diciendo Jehová a Jacob. Yo estoy con ustedes. El Señor está conmigo todos los días. No va a dejar de estar un día. Todos los días. Y esto hasta que ocurra el fin del mundo. Así que es glorioso el hecho de que el Señor le dice a Jacob, tú no estás solo. Ahora, ¿cómo responde Jacob? Respondió con toda sinceridad. Me gusta mucho cómo responde Jacob. Porque él mismo se habla y se dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces no podemos ver con ojos espirituales la presencia de Dios? ¿Cuántas veces no le reconocemos obrando en nuestras vidas? Sabiendo nosotros que en su palabra Él dice que Él es espíritu invisible. Aún sabiendo eso y teniendo promesa de su palabra de estar con nosotros, no le vemos. Y es ahí donde es nuestra responsabilidad pedirle a Dios que nos ayude a abrir los ojos del alma y poderlo ver y reconocer providentemente en todo aspecto de nuestras vidas. Y no solamente le dice, yo no sabía que Dios estaba conmigo. Inclusive le dice, tuve miedo. Acababa de salir de su casa. Vemos que le agarró la noche en medio del camino. Sabía que tenía un tío por allá por Mesopotamia, pero ¿cómo le iba a pasar? ¿Qué le iba a suceder? Él no sabía. No solamente estaba solo, estaba confundido, tenía miedo. Y él se lo deja saber a Dios. Y eso nos enseña a nosotros, hermanos, seamos sinceros con Dios en nuestras oraciones. Usted se siente solo, dígaselo al Señor. Usted siente miedo por alguna situación o circunstancia, déjeselo saber al Señor. Nosotros no somos todopoderosos, somos finitos y nos visitan estas emociones. Dejémosle saber al Señor tal como nos sentimos. Se dice de una ancianita de esas que se quedó sola, se sentía muy sola en casa, con tremendo miedo. Inclusive había una tormenta grandísima afuera sucediendo. Y tenía mucho miedo, de buenas a primeras, tocan duro a la puerta. Duro. Y ella, claro, se asustó. Y inmediatamente fue a averiguar, ¿quién es? Le dice, la mano sangrienta. Imagínense. La mano sangrienta. ¿Y qué usted quiere? Una curita. En conclusión, hermanos, veamos lo que logra la fe en Dios. Es cierto, la soledad puede atemorizar, entristecer, desesperar. Si ese es tu caso, hoy personalmente el Señor te dice, estoy contigo. Donde quiera que estés, estoy contigo. Eso es para nunca sentirnos solos. Ni cuando estemos viajando, ni cuando estemos en casa. No tenemos por qué sentirnos solos. Aunque no veamos la presencia de Dios. Porque recuerde, Él es espíritu invisible, por eso hay que verlo con los ojos de la fe. Si en algún momento experimentamos soledad, recuerde estas palabras del Señor. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esas fueron las palabras que Él dejó a sus discípulos y ascendió al cielo. Dejándoles saber que sí, Él se iba. Quizás los iba a dejar solos. Quizás tenían que inclusive dar sus vidas por el Evangelio, pero no iban a estar solos. El silencio del alma nos conecta con el Creador. Por eso, pasémonos orando, leyendo la Biblia, cantando alabanzas, escuchando música apropiada y vamos a sentir la presencia de Dios. Pero también no solamente lo que logra la fe en Dios,
Hay otros consejos que nos pueden ayudar contra la soledad y podemos llamarle lo que podemos lograr como persona. Y ya entramos en una parte un poquito más aplicativa del mensaje, aparte de la más importante, que es la fe en que Dios está conmigo. Apliquemos la ley de la siembra y la cosecha y hagámoslo a tiempo. Lo que quiero decir es, seamos sociales, sembremos simpatía, empatía con las personas, moldeemos nuestro carácter, controlemos el carácter. ¿Saben por qué? Nadie le gusta estar rodeado de personas antipáticas, prejuiciosas, rencorosas, vanidosas, controladoras y chismosas. Es cierto, ¿te he escuchado decir, cuenta que soy una tumba? ¿Lo has escuchado decir? Bueno, hay personas tan chismosas que son como tumbas, pero abiertas y con teléfono público. Hagámonos de amistades, hermanos. Rodeémonos de amigos. Porque recuerden que eso es lo que sembramos, eso es lo que estamos cultivando con nuestro temperamento, nuestra personalidad. Congreguémonos. Y cuando nos congreguemos, vamos a tratar de comunizar con la iglesia, con los grupos sociales. Y usted va a ver que va a poder ir eliminando soledad en caso que la sienta. Mantenerse ocupado. Dice que el mantenerse uno ocupado es la medicina más barata que hay en esta tierra y una de las mejores. Pero sobre todo consejo, hermanos, por medio de la oración, pongamos una escalera entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros. Es la escalera contra la soledad. El Señor les bendiga, vamos a orar. Oh Dios, cuán agradecidos te estamos por tu palabra. Porque yo sé, Señor, que aunque pudiéramos estar rodeados de miles de amigos, hay veces que podemos sentirnos solos. Y hay veces, Señor, que necesitamos más que nunca la manifestación de tu presencia. Ayúdanos a creerte, Dios, cuando tú en tu palabra estás prometiéndonos estar con nosotros todos los días, nunca dejarnos, siempre acompañarnos, aconsejarnos, proveernos y cumplir tu propósito en nuestras vidas. Por eso, Señor, no importa cuál sea nuestra condición física, material, lo que hayamos perdido, que salgamos de aquí con la certidumbre, Dios, que tú nos acompañas siempre y no tenemos por qué sentirnos solos. Que acudamos a los medios que tú has provisto para mantenernos en comunión y que hagamos, Señor, lo posible para ser nosotros también amigos de otros y rodearnos de compañía. Tu bendición pedimos en el nombre de Cristo. Amén.